En este video vamos a hablar de cómo soltar la dependencia emocional. Este es un video que me han pedido bastante a través de las redes sociales y es un tema bastante importante que debemos entender para poder aprender a soltar aquellas cosas que no van alineadas con nuestra coherencia interna, con quien realmente queremos ser y que no están alineadas con la vida que queremos diseñar. Hay que entender que la dependencia emocional no solo habla de dependencia relacionado a personas. Tú puedes ser dependiente emocional del gimnasio, de la comida, de la hierba, el alcohol, el dinero, del trabajo. Todo esto a través de lo cual tú estás generando un vicio, una adicción y una dependencia, es algo con lo que estás parchando un vacío, una sensación interna de insuficiencia, una sensación de carencia, de falta. Sientes que te falta algo y a través de esa persona, de esa sustancia o de ese hábito, obtienes una validación, obtienes un parche que te hace sentir mejor, por lo menos de manera temporal. ¿Cómo se generan estos vacíos? ¿Cómo se genera esta sensación de carencia interna que es la que al final hace que terminemos tratando de buscar la manera de llenar esos vacíos? Vamos a hablar de cómo se genera, de cómo es que el ego nos impide soltar y cómo vamos a soltar por fin esa dependencia. Cuando tú naciste, tú eras un ser pleno y auténtico, a ti no te faltaba nada, de hecho nunca te ha faltado nada. Esa sensación de carencia y de insuficiencia es simplemente una idea, una interpretación que le diste a un evento del pasado por una situación traumática, un evento donde experimentaste un miedo, rechazo, abandono, traición, injusticia, humillación. Y a partir de esta experiencia y la interpretación que le diste a este evento, tú pudiste percibir que no era suficiente para algo. Puede ser un papá ausente, una mamá ausente, puede ser que te sentiste humillado en el colegio, en la escuela, puede ser que sentiste que fueron injustos contigo porque prefirieron a tu hermano o a tu hermana que a ti. Pueden ser muchos motivos o muchas circunstancias a través de las cuales tú pudiste darle una interpretación de que tú no eras suficiente, de que tú no fuiste lo suficientemente bueno para una persona o para una circunstancia. Voy a poner un par de analogías para que lo entiendas. Vamos a imaginar que tú experimentaste la ausencia de uno de tus progenitores o de ambos. Y lo que tú interpretaste fue: me rechazaron y me abandonaron porque no me quisieron, no fui suficiente para ellos y como no fui suficiente, no me quisieron. Entonces tú generaste una sensación interna de vacío, de carencia. Me falta algo, soy un ser que está dañado e incompleto. Como estoy dañado e incompleto, ahora tengo que adoptar a un personaje que pueda adaptarse a este mundo, a esta interpretación del mundo que yo le he dado. Claramente es una interpretación inconsciente. ¿Cuál puede ser ese rol y ese personaje que tú asumes? Por una parte puede ser un rol de una persona muy dura, muy blindada, que dice que no necesita de nadie y ahora no quieres generar apegos, evitas los vínculos muy profundos, porque como tienes ese miedo al rechazo, entonces para poder evitar experimentar ese rechazo, ahora tú te dices: no, yo no necesito de nadie. Pero no es porque no lo necesites o porque no quieras a nadie, es porque tienes miedo de reafirmar la insuficiencia a través de esos vínculos, porque puede que se vayan, puede que no estén y experimentes otra vez esa sensación que experimentaste de pequeño o pequeña, pero precisamente no te atreves a vincularte de esa forma profunda porque ya te sientes insuficiente. O puede ser que adoptes otro rol, el rol del que va persiguiendo, del que complace, de la persona súper empática, del que lo justifica todo, porque como tienes un miedo a perder y a reafirmar el abandono y la insuficiencia, entonces tratas de retener a la otra persona a través de dar, dar, dar y tratar de controlar al otro. Esto pasa a través de las relaciones. Estamos hablando de heridas emocionales o traumas a través de las relaciones. Ahora imagínate que tú de pequeño eras pésimo jugando en la escuela. Todos eran mejores que tú no metías la pelota en el arco, nunca metías un gol, te sentías frustrado y lo que tú interpretaste es: la vida es injusta conmigo, me siento humillado. Y a partir de ahí, tú puedes adoptar
dos personajes distintos, dos roles distintos. Uno puede ser un personaje que ya no se atreve a nada, tiene miedo de lanzarse, porque al lanzarse tiene miedo de volver a reafirmar esa humillación, esa insuficiencia. O puede ser que adoptes un personaje, como lo fue en mi caso, un personaje que se autoexige demasiado, trata de dar más, emprender, mucha acción, mucha disciplina y genera muy buenos resultados, pero internamente se siente insuficiente. Y lo que está haciendo es tratando de llenar ese vacío interno a través de la autoexigencia y a través de los resultados externos. Ahora bien, fíjense que yo en este momento di varios casos, varias analogías. Pueden pasar miles y miles de casos distintos a través de los cuales tú o yo pudimos experimentar esos vacíos y esa sensación de carencia, la insuficiencia. En esa búsqueda desde esa sensación de insuficiencia, empezamos a buscar la manera de llenar esos vacíos. Como lo fue en mi caso, yo empecé a ser muy disciplinado, a emprender, a buscar el dinero, a buscar el físico y logré muy buenos resultados. Pero ¿qué pasa? Todos esos resultados fueron la manifestación de un trauma, de mi herida de rechazo, de insuficiencia. Yo me sentía insuficiente y estaba tratando de compensar mi carencia interna con el resultado externo. Yo era dependiente emocional de mis hábitos, de los anabólicos, del gimnasio. Era dependiente emocional de la comida. Era dependiente emocional de mi cuerpo. Yo sentía que si no tenía eso, entonces no era suficiente. Era dependiente emocional de mis resultados, del dinero. Cada vez que no tenía dinero, cada vez que sentía que de algún modo me fallaba con un hábito, no me levantaba a la hora que quería, sentía culpa. ¿Por qué? Porque yo había creado un personaje en torno a mis traumas para poder compensar esos vacíos. Entonces ese personaje se levantaba a las 4:30 de la mañana, hacía 1000 burpees en la mañana, no literal, pero es una forma de decirlo. Me autoexigía demasiado y cuando no me autoexigía demasiado, sentía culpa, porque yo sentía que estaba traicionando esa versión de mí que yo había creado para poder ser suficiente, para poder validarme. Y esa versión de mí, ese personaje es el ego. Ahora imagínate otro caso hipotético. Resulta que tú encontraste cómo llenar tus vacíos en un grupo de amigos que beben alcohol cada fin de semana. Entonces tú ahí encuentras validación, tú ahí encuentras a quien te quiera, a quien te dé el afecto que sentiste que no tuviste de pequeño. Ahí encuentras esa validación en un entorno de personas que beben alcohol. Ahora bien, resulta que tú te conviertes en una persona adicta al alcohol, pero no es al alcohol realmente, es a toda la dinámica que hay en el contexto. Como tú a través del alcohol, tú relacionas el alcohol con la validación que tú necesitas para llenar tus vacíos. Entonces, el alcohol es algo que tú sientes que no puedes dejar, porque dejar el alcohol es tener que soltar la versión de ti que aprendiste a hacer y que aprendió a relacionarse con ese tipo de personas para obtener validación, y eso te genera mucha culpa. Te da miedo soltar. Te da miedo soltar no el alcohol. Te da miedo soltar el alcohol porque eso implicaría soltar toda la dinámica con esas personas y eso al mismo tiempo implicaría soltar la versión de ti que aprendiste a hacer para sobrevivir y para obtener validación. No sabes quién eres sin ser esa versión de ti. Lo mismo pasa con una pareja. Tú encontraste a través de una pareja esa validación y llenas tus vacíos. Entonces ahí tú eres una persona complaciente, lo justificas todo, vas comprendiendo todo de esta persona, pero no te marcas límites, no tienes claros tus estándares. Bueno, no es que no los tengas claros, es que te autotraicionas. No eres coherente con lo que tú sabes que realmente te expande. Tú sabes que la relación te está haciendo daño. Tú sabes que ya no puedes estar más ahí porque te estás autodestruyendo. Pero salir de ahí implicaría soltar no a la persona. Es que no se trata tanto de soltar a la persona o de soltar lo externo. Se trata de soltar ese personaje que aprendiste a hacer para validarte y para llenar tus vacíos. Entonces cuando tú intentas soltar, ¿qué aparece? Aparece el vacío. Y en el vacío, el ego, ese personaje que te inventaste y que creaste para adaptarte a ese entorno, el ego desaparece. El ego siente que muere. ¿Qué es el ego entonces?
El ego, vamos a ir un poquito más a profundidad en este concepto. El ego es toda la estructura mental y emocional que creaste de forma inconsciente para poder ser la persona que tenías que ser para crecer y adaptarte en ese contexto. Entonces, tú adoptaste el rol de ser complaciente, el que salva a todos, el que va de fiesta cada 8 días, el que hace ciertas cosas específicas y tú a través de esas cosas estás obteniendo validación. Ese personaje obtiene jugo emocional, obtiene dopamina continuamente a través de esos hábitos, de esas sustancias, de esos entornos y de esas personas. El ego se posiciona en esas personas y en esos hábitos. Yo soy alguien así, yo soy alguien bueno, yo soy alguien generoso, yo soy alguien súper empático, yo soy alguien súper compasivo y tú te identificas con eso. Y como te identificas con ser una muy buena persona, por ejemplo, entonces resulta que cuando alguien viene y quiere pisotearte y pasar por encima de ti, tú no eres capaz de marcarte límites, tú no eres capaz de decir ya no más. ¿Por qué? Porque sientes culpa. Porque cuando tú te pones tus límites y quieres apartarte de ahí, resulta que tú traes un miedo al rechazo y al abandono. Tú traes esa herida. Por una parte, te sientes malo o mala, porque claro, tú te percibes como una persona muy buena, tú no puedes ser mala persona. Entonces tú sientes que cuando marcas límites, la otra persona te puede estar percibiendo a ti como mala. Y tú no quieres que la otra persona piense eso de ti. Y mucho menos te vas de esa relación, mucho menos vas a soltar, porque como rayos tú, siendo tan buena persona, le vas a hacer a otra persona lo que tú no quieres que te hagan, que te rechacen y que te abandonen. Entonces, como tú percibes que si te rechazan y te abandonan, tú sufrirías mucho y serías un pobrecito y darías lástima, tú no te das el permiso de salir de ahí porque te sientes mala persona. Estarías siendo incoherente con la imagen que tienes sobre ti. Y la imagen que tienes sobre ti es: yo soy buena persona, yo soy el que doy, yo soy el que siempre lucha por la relación, pero fue un rol que adoptaste para poder obtener validación. Así que ese es el ego. Tú te identificas con tu ego, es un sistema de pensamiento. Tú te identificas con unas ideas sobre ti, sobre quién tienes que ser y sobre quién debes ser. Y a partir de ahí, tú sigues reafirmando a través de las cosas que vas eligiendo, a través de las conductas que vas adoptando, de las personas con las que te vinculas, ese mismo rol. ¿Qué sucede entonces cuando tú quieres soltar? Cuando tú ya sabes que hay algo que ya cumplió su función en tu vida. Tú conscientemente sabes que algo no te conviene. Sabes que no te conviene seguir saliendo cada fin de semana a beber alcohol. Sabes que hay ciertas amistades que ya no te hacen bien. Sabes que hay una pareja que te drena más de lo que realmente te está sumando. Pero cuando tú intentas soltar, cuando tú quieres apartarte de ese vicio, de ese hábito, de esas personas, aparece el miedo o aparece la culpa. Y aparece el miedo y la culpa porque el ego identifica que tú estás a punto de soltar los posicionamientos del personaje y de la versión de ti que aprendiste a ser para sobrevivir. El ego no es malo como tal. El ego es una estructura mental y emocional que se ha creado como un mecanismo de supervivencia. La función o una de las funciones del ego es proteger esa identidad, ese personaje, porque ese personaje te ha ayudado a llegar hasta aquí, hasta donde estás. Pero como tú te identificas con ese sistema de pensamiento, como tú crees que eres el ego y el ego es todo ese personaje, ¿cómo rayos vas tú a soltar los posicionamientos externos que son esas personas, esos vicios y esas cosas? ¿Cómo lo vas a soltar si es quien tú aprendiste a ser para sobrevivir y tú crees que eres eso? Y si tú crees que eres eso, soltar al ego sería morirte. Y por eso cuesta tanto cambiar, por eso cuesta tanto soltar, por eso cuesta tanto dar ese paso. Porque literalmente, desde la psicología, esto se le llama una muerte psicológica. Tú estás muriendo psicológicamente, tú estás dando muerte a una identidad que se creó aquí, en tu mente y en tu cuerpo. Son unas emociones y unos pensamientos. Así que la tarea más importante aquí es reestructurar tu identidad. ¿Y cómo vas a reestructurar tu identidad? Tienes que empezar a dar pasos pequeños, tienes que empezar a
salir de esos contextos y a entrar en ese vacío, en ese miedo, en esa culpa, a medida que tú vas tomando esas decisiones y acciones que son coherentes con quien realmente quieres ser. Tú sabes quién quieres ser y tú sabes lo que tienes que hacer. No es que no sepas soltar. Oye, mira, es que no sé soltar una relación, no sé soltar la hierba, no sé soltar el alcohol, pero ¿cómo me estás diciendo que no? Si yo tengo esto en la mano y lo tengo que soltar, ¿qué tengo que hacer? Pues soltarlo es acción, es acción. No es que no sepas soltar, es que no sabes quién eres si sueltas eso, porque como te has identificado con el personaje, te quedas vacío, te quedas vacía. Y eso no es un problema. Tienes que aprender a sostener el vacío, porque en el vacío se encuentra tu ser, se encuentra tu conciencia. El ego en el vacío se disuelve. Cuando tú eliges dar pequeños pasos y un día tienes ganas de ceder a la tentación, un día tienes ganas de volver a caer en lo mismo y tú te sostienes ahí, dentro de esa tentación que aparece, dentro de esa ansiedad, dentro de ese miedo, cuando pones ese límite y sostienes el límite a pesar de que sientas culpa, ahí te quedas de a poquito, tú le vas enseñando al cuerpo y le vas dando evidencia a la mente de que tú estás siendo una persona distinta. Imagínate la siguiente escena. Tú de pequeño experimentaste un trauma en la piscina. De repente te caíste a la piscina y casi te ahogas, quedaste traumado con la piscina. De grande sigues con ese trauma y tú ves una piscina y se te paran los pelos de punta. A ti no se te va a quitar el trauma si yo voy y te lanzo a la piscina de lleno. Muy probablemente te vas a traumar otra vez, el doble. Pero ¿qué tal si yo te acompaño o tú vas solito, solita, vas, metes los pies, te sientas ahí, respiras, hay ansiedad, hay vacío, sientes como que va a pasar algo muy malo, pero te sostienes ahí. Te sostienes ahí, ok. Después, otro día regresas y vas, ya te metes un poquito más, hasta que de repente vas en la cadera, de repente vas en el abdomen, un día vienes al pecho y luego, después de un tiempo, después de muchas veces de intentarlo, ya, o intentarlo no, de hacerlo, ya eres capaz de sumergirte y empiezas a nadar. Y ya te sientes libre, vas y te tiras clavados con el tiempo, pero date cuenta de que fue un proceso progresivo. Esto es lo que tienes que hacer tú cuando quieres soltar la dependencia emocional. Tienes que darle a tu cuerpo una experiencia emocional correctiva y darle evidencia a tu mente de que estás siendo una persona distinta. ¿Y cómo se hace esto? Entonces fíjate, vamos a suponer que tú quieres soltar a una persona, pero resulta que todavía no te sientes listo o lista para soltarla de una vez. Tienes que empezar a pasar más tiempo sin esa persona, dejar de responderle todo el tiempo a esa persona, aprender a tomar tiempo para ti, aprender a sostener tus límites, aprender a darte tiempo a solas y dejar de buscar su validación. Cuando vas aprendiendo a estar solo o sola y en esos momentos en los que quieres hablarle, quieres buscarle, quieres hacer algo, respiras, te sostienes, metes los piecitos ahí un poquito, después hasta la cadera, vas viendo que no está tan mal estar sin esa persona. Entonces tu cuerpo ya se va acostumbrando a eso, tu sistema nervioso va adoptando una nueva emoción. A medida que tú le vas enseñando al cuerpo a entrar en esa ansiedad y en ese caos, que para la mente y para el ego es algo malísimo, pero tú le vas enseñando, vas observando los pensamientos, observa las emociones y vas entrando progresivamente ahí dentro de esas sensaciones. Entonces, adivina qué va a pasar. Tu cuerpo empieza a acomodarse en esa emoción. Empieza a entender que no está mal estar ahí. Y tu mente empieza a tener esa evidencia. Ok, está bien estar acá. Yo puedo estar solo, yo puedo estar sola. Lo mismo pasa con la hierba, el alcohol. Un día quieres caer, o con la lujuria, por ejemplo. Tal vez eres adicto a la masturbación, a la pornografía. Y tú de repente tienes ganas un día, pero te sostienes. Te apartas, ahí te quedas con tus emociones. Ahí te piensas distinto, te hablas distinto, eliges una narrativa a través de la cual tú puedas autosugestionarte para quedarte ahí. Yo puedo, estoy aprendiendo, no está mal, puedo sentirme mal sin escapar, puedo sentirme incómodo sin colapsar. Te sostienes ahí, vas generando esa experiencia emocional correctiva y llega un punto en el que ya tu cuerpo se siente seguro sin el elemento externo. Básicamente lo que estás haciendo es crear unas nuevas historias, una nueva experiencia, tanto mental como emocional, que va dando forma a un nuevo personaje.
tu mentalidad, tu conciencia dirigiendo a tu mente para quedarse y sosteniendo al cuerpo sin caer en el impulso, es lo que al final hace que tú puedas reestructurar tu identidad y vas creando ese nuevo personaje. Ahora bien, es un proceso incómodo, obviamente, se siente vacío, se siente doloroso, pero es la forma en la que se hace. Es simple cuando tú sueltas la resistencia, cuando tú te rindes al proceso, cuando tú aceptas que hay cosas que no pueden seguir haciendo parte de tu vida y cuando tú aceptas que hay otras cosas que tienen que hacer parte de tu vida porque es lo que tú quieres elegir en realidad. Y tú tienes que soltar la resistencia a ser quien quieres ser. Soltar la resistencia es ser capaz de lanzarte al vacío y sostenerte ahí dentro mientras tomas decisiones y acciones coherentes con quien realmente quieres ser, independientemente de cómo te sientas, y sostenerte ahí y entregarte a eso. Con el tiempo, generas una nueva programación mental y un nuevo sistema emocional que está alineado con una versión de ti que tú has construido en torno a quien realmente quieres ser y no en torno a los traumas de tu infancia. Así es como se suelta, no hay truco. No se trata de entender más el patrón, no se trata de buscar cómo sanar más, no se trata de más terapia, se trata de tomar acciones. Tú no cambias tu vida pensando. Entender es importante. Hay muchas personas que han llegado a mis mentorías y a mis consultorías diciéndome: John, he ido a 300 terapias, literalmente, o llevo 3 años o 5 años en terapia, y ya entiendo mis patrones, mis traumas, entiendo mi dependencia emocional, pero sigo dependiendo, sigo repitiendo los mismos patrones y el mismo ciclo de autosabotaje. Y ya llevo 3 años especializándome en inconsciente, en autoconocimiento, y ayudándole a personas a romper con sus cadenas, con sus miedos, y a romper con estos ciclos de autosabotaje. De hecho, es el proceso que yo mismo tuve que pasar, ya que por mucho tiempo estuve cayendo en estos ciclos de autosabotaje y me sentía muy frustrado. Y bueno, cuando busqué respuestas a mis conflictos internos y me empapé de todo este mundo y me formé con mentores, certificaciones, entonces pude entender qué era lo que pasaba desde adentro y empecé a cambiar desde la raíz. Ahora he guiado a más de 250 personas. Entonces, lo que tú necesitas no es más terapia, no es más libros. No porque esté mal. Lee, ve a terapia, sigue formándote, eso está excelente, pero más allá de eso, tienes que confrontarte con verdad. Y la verdad es que tienes que tomar acción, que no tienes que buscar necesariamente en otro libro. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes exactamente lo que tienes que hacer. Y lo único que debes hacer es tomar acción. Duele, obvio que duele. Obvio que duele. Pero ¿y qué? La vida no tiene que ser simple todo el tiempo. A veces puede ser compleja y tú tienes que aprender a navegar en lo complejo. Porque en esos momentos es donde tú reconoces tu verdadera fortaleza, tu fuerza interior, quién eres realmente desde tu ser y no desde tu ego. El ego siempre querrá que tú te aferres a lo conocido, a lo familiar, aunque lo familiar para ti conscientemente sea una completa basura. Entonces tú tienes que ser capaz de observar tus pensamientos, de observar tus emociones y atravesarlas tomando las decisiones que tú sabes que te expanden y que están alineadas con tu coherencia interna, independientemente de lo que el ego te diga. Si el cuerpo quiere tirar para otro lado, no, tú te sostienes ahí. Tú sostienes el cuerpo en tu decisión y en tu límite y en tu estándar. Si la mente te cuenta una narrativa, no te identifiques con ella. Observa, date cuenta de y sobreponte con una narrativa distinta. Así es como se hace, así es como lo hago yo en mis mentorías. Las personas que llegan a mí inevitablemente tienen resultados y vienen con responsabilidad y con el compromiso consigo mismos de tomar acciones, porque se trata de tomar acción. Así que bueno, aquí te dejo esta cápsula con mucho cariño, aplícala y empieza a soltar esa dependencia, porque no dependes de nada ni de nadie, dependes de Dios, dependes de tu espíritu. Y cuando despiertes a tu espíritu y a tu conciencia, entonces el ego dejará de dominarte. Pero para eso tienes que aprender a soltar los posicionamientos actuales que tú sabes que ya no son funcionales para ti. Te envío un fuerte abrazo.